se nos pide que escribamos. Sacar todas las funciones f que asignan el conjunto con los elementos 1 y 2 al conjunto con los elementos a, b y c en notación de dos líneas, donde el conjunto con elementos 1 y 2 es el dominio, y el conjunto con elementos a, b y c es el codominio. Porque cada una de las dos entradas tener tres salidas posibles, o porque la primera entrada tiene tres salidas posibles, y la segunda entrada tiene tres salidas posibles, y 3 por 3 es igual a 9. Hay 9 funciones posibles. Vamos a escribir estas funciones hacia afuera en notación de dos líneas. Vamos a etiquetar las funciones f1 a f9. Recuerde que en la notación de dos líneas, tenemos las entradas en la primera fila y las salidas en la segunda fila. Para cada función, las entradas son 1 y 2, que van en la primera fila de cada matriz. Para la función en notación de dos líneas. Y a continuación vamos a determinar las posibles salidas. Para la función 1, vamos a dejar que ambas salidas sean a, lo que significa que una se asigna a y 2 a. Para la segunda función, dejemos que ambas salidas sean b, lo que significa que una se asigna a b y 2 a b. Para la tercera función, dejemos que ambas salidas sean c. Una se asigna a c y 2 se asigna a c. Y ahora usemos las salidas de a y b para la siguiente función. Dejemos un mapa a y 2 a b. Y ahora dejemos un mapa a b y 2 mapean a a. Y ahora usemos las salidas de a y c. Vamos a mapear 1 a y 2 mapear a c, y luego un mapa a c y 2 a. Y luego nos queda usar los dos elementos de b y c para las salidas. Dejemos un mapa a b y 2 a c, y luego un mapa a c y 2 a b. Ahora tenemos las 9 funciones posibles. Así que número 1, ¿cuántos hay funciones? Bueno, podemos ver que hay 9. Número 2, ¿cuántos son inyectables? Una función es inyectiva o de 1 a 1 si todos los elementos del codomain es una imagen de, como máximo, un elemento del dominio. O podemos decir que las funciones inyectables no se han repetido elementos del codominio en el rango, pero le faltan elementos. Mientras que las funciones de sub1 a f3 tienen elementos repetidos del codominio en el rango y, por lo tanto, estos tres las funciones no son inyectables. O más formalmente, estos tres las funciones no son inyectivas porque cada elemento del codominio no es una imagen de, como mucho un elemento del dominio. Sin embargo, las funciones restantes, significado de sub4 a f9 son todos inyectivos porque ninguno de los elementos del codominio se repite como elementos en las salidas reales o el rango. Y por lo tanto tenemos 6 funciones inyectables. A continuación, ¿cuántos son subyectivos? Una función es subjetiva o sobre si cada elemento del codominio es la imagen de al menos un elemento del dominio. O podemos decir subyective. Las funciones no pierden elementos del codominio en el rango, pero pueden tener elementos repetidos. Mientras que las 9 funciones tienen elementos faltantes del codominio en el rango, y eso se debe a que hay más elementos en el codominio que son elementos del dominio. Y por lo tanto, ninguno de estos las funciones son superficiales. Así que el número 3 es 0. Número 4, ¿cuántos no son ninguno inyectivo ni subyectivo? Bueno, si hay 9 funciones en total, 6 de las cuales son inyectables, 0 de los cuales son superinyectivos. Entonces 3 de ellos no van a ser ni inyectivos ni subyectivos. Y esas 3 son funciones f1 a f3. No son inyectables porque las funciones inyectables hacen no tener elementos repetidos del codominio en el alcance, que sí tenemos. Y tampoco son subyectivas porque las funciones subyectivas no pierden elementos del codominio del rango. Y funciones de sub1 a f3 faltan elementos del codominio del rango. Y como dijimos antes, en realidad todas las funciones faltan elementos del codominio en el rango y, por lo tanto, ninguno de ellos es subyectivo. Pero de nuevo, las funciones de sub1 a f3 no son ni inyectivos ni subyectivos. Y luego número 5, ¿cuántos son biyectivas? Las funciones biyectivas son ambas subyectiva e inyectiva, de las que no tenemos nada. También decimos que una función es biyectiva si cada elemento del codominio es la imagen de exactamente un elemento del dominio, que podemos ver que no es posible. Espero que esto te haya resultado útil.